sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia calificada de simple. Son dos urgencias calificadas de simple para el siguiente proyecto, para el que regula la creación y funcionamiento de la empresa de beneficio e interés colectivo, y para el proyecto que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de sanciones a las empresas que incurran en acosos telefónicos, en el envío de promociones o publicidad a los consumidores. Boletín 11.835-03. Esa es toda la cuenta, don Jaime. Señor presidente. Muy bien. Muchas gracias. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. ¿No? Ese proyecto que usted dio cuenta, Álvaro. ¿Cuál? Álvaro. Sí, lo escucho. El proyecto que dio cuenta, el de las llamadas telefónicas, es que sí, me perdí ahí sobre qué era el... No, se le pone urgencia, es un proyecto antiguo que tenemos. Ya, al boletín ese. Sí. Muy bien. 11.835-03. El 11.000 es el de las llamadas telefónicas, ¿no? Pero No, ese nosotros lo vimos, Álvaro, ¿no? No, presidente, este es sobre materia de sanciones a la empresa que incurran en acoso telefónico. Pero lo vimos eso, nosotros vimos una moción sobre eso. No, estará confundiéndose con la del Senado, que era... a ver. Esto es del presidente de la República. Sí, vimos... nosotros vimos un proyecto sobre acoso. Que lo refundimos, exactamente, sí. ¿Y se refiere a este mismo proyecto? ¿Por qué no? ¿No es esta moción? Sí, es parecido, presidente. Tendría que verlo con más detalle. Ya, ¿por qué no lo ve para que en la sesión del lunes nos dé cuenta de eso? Perfecto. ¿Ya? Por favor, para ver. Ya. Porque yo recuerdo que nosotros vimos uno sobre reiteradas llamadas telefónicas y lo despachamos, parece que al Senado. ¿Ah? Sí. Ya. Usted entonces para el próximo lunes, en la cuenta el próximo lunes nos hace una relación del boletín este. ¿Ya? Perfecto. Porque el próximo lunes, no, por el lunes, o antes, claro, el lunes vamos a dejar al tiro especificar la tabla, vamos a seguir viendo el proyecto de inversiones de Estados en la economía chilena, como lo hemos acordado durante este periodo, dedicarle un tiempo a eso, y vamos a seguir con el proyecto este del mensaje presidencial que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta las penas. La misma tabla de hoy día. Sí, la misma tabla hoy día. Entonces, nosotros vamos a invitar, teníamos invitado hoy día al ministro y quedó pendiente la invitación del fiscal nacional y del Ministerio Público también. ¿Ministerio Público? Sí, del señor Abbott. Porque ahí escuchamos la otra vez al señor Abbott y escuchamos al presidente, ¿era o no? O el superintendente. Ya, déjeme ver. Al superintendencia del Tribunal de la Libre Competencia. Sí, no, él quedó pendiente, el Tribunal de Defensa al Libre. Fiscal Nacional Económico, vamos a escuchar al Fiscal Nacional para que lo invite para el próximo lunes. Sí, pero... Ya lo escuchamos al Fiscal Nacional, presidente. Pero solo para actualizar conocimiento, porque a lo mejor el ministro nos trae alguna sorpresa hoy día de algunas modificaciones que le van a hacer a la... Presidente, ¿me puede escuchar? Ya escuchamos al Fiscal Nacional Económico, lo escuchamos. Y a Rodrigo Yáñez lo escuchamos de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Faltaría el Tribunal de Defensa Libre Competencia. Sí. Diputado Boris Barrera está solicitando la palabra. Presidente. Muchas gracias, presidente.
era por dos cosas. Yo había solicitado también que invitáramos al ministro de Relaciones Exteriores. Sí, estábamos recordando. Y lo otro, presidente, antes de que entre esto, yo quería solicitar, hay una asociación de dueños de botillería y distribuidores de alcohol de Ovalle que quieren solicitar audiencia porque tienen unos problemas relacionados con la distribución, con la discriminación en la distribución de los productos que ellos venden, y les gustaría que nosotros pudiéramos dar unos 10 minutos para que poder escucharlo. Ya, déjeme acordar con el secretario cuándo los podemos recibir. ¿Ah? Ya. Entonces, presidente. Sí, Harry, tiene la palabra el diputado Harry Jurgensen. Gracias, presidente. No, también en la misma línea lo que comentaba usted, porque el secretario reitera que el fiscal nacional económico fue invitado, pero yo coincido con usted que hay que actualizar esa información porque ya además pasó harto tiempo desde esa visita, así que yo apoyo la idea suya de que vuelva a asistir a esta comisión como invitado para que nos actualice. La colusión. Pero perdón, es que me confundí. ¿Para el proyecto de colusión o de inversiones? ¿De qué estamos hablando? Colusión, Álvaro. Escúcheme bien, Álvaro, escúcheme bien. El lunes invita usted al fiscal nacional Abbott y invita y al fiscal nacional económico, a ambos, sobre colusión, sobre este proyecto que nos va a poner el ministro hoy día. Ricardo Riesco se llama el fiscal nacional económico. Sí. Es que como está hablando de inversiones ya, para colusión. No estamos hablando de inversiones. Ahora entendí. En inversiones vamos a escuchar al ministro de Relaciones Exteriores. Pero ya. Para que lo invite para el lunes. Entonces, el lunes escuchamos primero al ministro de Relaciones Exteriores por el proyecto de inversiones de Estado, y en el segundo caso escuchamos al fiscal nacional económico y al señor Abbott. ¿Ya? En colusión. ¿Ya? ¿Estamos claros, Álvaro, para la tabla el lunes? El lunes, inversiones, ministro de Relaciones Exteriores en primer lugar, y en segundo lugar, colusión con el Ministerio Público y Fiscal Nacional Económico. Así es. Acuérdelo, por favor. Acordado. Muy bien. Presidente. Ahora le ofrezco la palabra al ministro. Sí, muchas gracias, presidente. No, ahora le vamos a ofrecer la palabra a ministros para que nos hable primero del proyecto de colusión y después del proyecto de inversiones. Pero primero acotemos la parte de colusión y después entramos al proyecto de inversiones. Presidente, disculpe. Diputado Boris. ¿Podemos acordar que la gente exponga por último el martes de la próxima semana? Yo lo veo, diputado, no se preocupe. Ya. Lo veo con el secretario y lo más probable es que va a ser el martes. Bien, además de saludar a los diputados Harry Jurgensen, diputado Boris Barrera y el diputado Rolando Rentería, que están de manera telemática, aprovechamos a saludar al diputado Miguel Mellado y al diputado Juan Rieselberger, que están presentes aquí en la sala. Ministro, muchas gracias una vez más por estar con nosotros y le ofrezco la palabra para que en primer momento nos refiramos al proyecto de colusión y los carteles, y después para poder abordar el segundo punto de la tabla, que es de las inversiones de los estados extranjeros. Así que le ofrezco la palabra para el primer proyecto de ley que estamos viendo, que es mensaje del Ejecutivo. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, presidente. Tengo preparada intervención para ambos proyectos. Primero me voy a referir, tal cual usted lo planteó, respecto del proyecto de ley anticolusión, boletín 13.312. Por su intermedio, señor presidente, sabemos que la libre competencia es un elemento esencial para un justo desarrollo de nuestra economía. Esta permite emparejar la cancha y equiparar las condiciones para el desarrollo de todos los actores económicos, lo que se traduce en que las empresas compitan por ofrecer bienes y servicios más innovadores, con mayor variedad y de mejor calidad, al menor precio posible. De esta forma, la libre competencia es un elemento clave para impulsar una sociedad más justa, donde exista un correcto equilibrio entre los distintos agentes del mercado y para que los beneficios de dicha competencia puedan llegar directamente a las personas. Para lograr ello, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con la Fiscalía Nacional Económico, órgano persecutor especializado en ilícitos que atenten contra la libre competencia, y un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que falla y aplica las sanciones en tales ilícitos. Ambas instituciones especializadas y técnicamente sólidas han demostrado ser de las mejores del mundo, de acuerdo a lo que ha dictado organismos tales como la OECD o el Banco Mundial. Considerando lo anterior, este proyecto de ley
que nos convoca tiene como principal objetivo fortalecer las facultades de la Fiscalía Nacional Económica con el objeto de resguardar aún más la libre competencia y perseguir de mejor manera a quienes la violenten, que es absolutamente fundamental en nuestra economía y en nuestra sociedad. Dado que este proyecto no se ha visto en un buen tiempo, como se planteó hace algunos minutos atrás, quisiera hacer una breve enunciación de las medidas que este proyecto de ley busca implementar y que se basa en 4 grandes pilares. 1. En primer lugar, en otorgar nuevas herramientas para la persecución de carteles. 2. Aumentar la pena del delito de corrupción cuando recaiga en bienes y servicios de primera necesidad. 3. Se crea la figura del denunciante reservado o whistleblower, como se le conoce originalmente en otras latitudes. Y 4. Incorpora una serie de otras modificaciones en el Decreto Ley 211 que buscan mejorar nuestro sistema de defensa de la libre competencia. En la primera de estas medidas, es decir, en nuevas herramientas para la persecución de carteles, encontramos el otorgamiento a la Fiscalía Nacional Económica de nuevas técnicas de investigación. Esto se refiere a la obtención de fotografías, filmaciones o grabación de comunicaciones entre personas presentes, ya que resultan de gran trascendencia para la detección y acreditación de la existencia de un cartel, la identificación de las personas involucradas y la acreditación de la conducta. En segundo término, respecto de las penas, están las sanciones al entorpecimiento de la diligencia de entrada y registro o destrucción de evidencia, dada la importancia de la evidencia obtenida en el ejercicio de la facultad de entrada y registro que realiza Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. La sanción será de presidio menor en sus grados mínimo a medio, 61 días a 3 años. En tercer lugar, todo esto está respecto de nuevas herramientas. En tercer lugar, es la designación anual de 2 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para las autorizaciones. Recuerden que esto es para agilizar procesos. Esto permite que el procedimiento para poder ejercer las medidas intrusivas de la Fiscalía Nacional Económica, tales como allanar, incautar documentos, interceptar comunicaciones, por ejemplo, sea más rápido, sea más expedito, dado que actualmente se requiere de autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y del ministro de la Corte de Apelaciones que corresponda de acuerdo al turno. Para facilitar esto, este proyecto propone que el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago designe, una vez al año y por sorteo, a 2 de sus miembros para cumplir esa labor. Cuarto lugar, también respecto de las nuevas herramientas de persecución. Se incorpora el alzamiento del secreto y reserva bancaria, dado que los requisitos bancarios pueden revelar la existencia de pagos o comisiones entre competidores. Se propone incorporar la facultad al Fiscal Nacional Económico de requerir información bancaria de personas determinadas, incluyendo aquella que se encuentre bajo reserva o secreto bancario, similar a la facultad con la que hoy cuenta la Comisión para el Mercado Financiero. Quinto lugar, también respecto de las nuevas herramientas para la persecución de carteles, está el aumento de la pena del delito de colusión cuando recaiga en bienes y servicios de primera necesidad. Esto es respecto al aumento de pena. Quizás uno de los puntos más relevantes de este proyecto es que se propone que cuando el delito de colusión recaiga sobre bienes o servicios de primera necesidad, el piso de la pena no pueda ser menor a 5 años y 1 día, en contraposición al piso de la colusión común que se mantiene en 3 años y 1 día. No existe en nuestra legislación una definición de bienes y servicios de primera necesidad, de modo que serán los tribunales de justicia quienes, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, en particular determinarán si los hechos constitutivos de la conducta ilícita coinciden o no con el tipo agravado de colusión. Aquí les recuerdo que hicimos una relación de qué significaría, cuáles son las condiciones que tendría que incorporar bienes para ser definidos de primera necesidad. Por ejemplo, el tamaño, el volumen de personas afectadas, la importancia de esos bienes para la salud de las personas, si es que tenían o no bienes que puedan ser considerados como supletorios. Una serie de condiciones que quedamos en aquella oportunidad cuando estuvimos viendo este proyecto de ley de definir con un poquito más de especificidad para orientar mejor esta norma. En sexto lugar, este proyecto propone la creación de la figura del denunciante reservado. Con esto se busca fomentar que terceros puedan denunciar de forma segura y anónima y que la Fiscalía Nacional Económica mantenga el resguardo de la identidad de quienes denuncien la existencia de conductas anticompetitivas cuando estos así lo soliciten.
Asimismo, para efectos de prevenir eventuales abusos de este mecanismo, se incorpora un nuevo tipo penal que sanciona a quienes presenten a sabiendas una denuncia, es decir, cuando la información es falsa o no tiene ningún respaldo. Como séptima medida, el proyecto propone la creación del cargo de jefe de división de fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica. Este nuevo cargo permitirá a la Fiscalía Nacional Económica garantizar que el pago de las multas y las obligaciones de cambio de conducta ordenada sean en definitiva efectuadas por los agentes económicos sancionados. En octavo lugar encontramos las medidas para resguardo de la evidencia electrónica, y esto cada día cobra mayor importancia según se ha observado en otras legislaciones que van más adelantadas a la nuestra, que han sido la referencia para nosotros poder proponer este proyecto de ley. Lo que busca esto es otorgar a la Fiscalía Nacional Económica, previa autorización del Tribunal de la Libre Competencia, la facultad de ordenar a las empresas que presten servicios de comunicaciones, tales como empresas telefónicas o empresas que prestan servicios de comunicaciones electrónicas, o bien que almacenen esa información, que creen un respaldo de las comunicaciones enviadas y recibidas por sujetos investigados por actos colusorios. Como novena medida, el proyecto introduce modificaciones al actual sistema de notificaciones a filiales y agencias de empresas extranjeras constituidas en Chile. Y esto también cobra bastante relevancia porque hoy las empresas pueden estar constituidas con casas matrices en otros países, y eso también está sujeto de persecución en este tipo penal. Actualmente este tipo de notificación solo opera para notificaciones y demandas judiciales y no para notificar resoluciones administrativas como lo es el inicio de una investigación o las solicitudes de antecedentes necesarios para la sustanciación de la investigación. Por ello se mejora este aspecto en nuestra actual regulación incorporando las resoluciones administrativas. En décimo lugar está la inclusión de Carabineros de Chile en el artículo 34 letra A del Decreto Ley 211 para la realización de diligencias específicas de investigación que se soliciten por el Fiscal Nacional Económico. Actualmente solo se contempla que a la PDI para dichas diligencias, por lo que la inclusión de Carabineros de Chile permitirá hacer más expedita la realización de estas. El que sea ágil y expedito es fundamental para poder perseguir rápidamente las pruebas que resultan finalmente concluyentes para el proceso de persecución de todos estos ilícitos. Como última medida, el proyecto propone incluir el apercibimiento y sanción a funcionarios públicos por incumplimiento de requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica. Se pretende establecer una pena de multa a beneficio fiscal de hasta 2 UTA por cada día de atraso a aquellos funcionarios que injustificadamente no respondan o respondan solo parcialmente un requerimiento de información del Fiscal Nacional Económico, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan. Estas son, presidente, las medidas que este proyecto de ley contempla actualmente, muy resumidamente, habiendo expuesto muy resumidamente el proyecto que nos convoca. Es del caso recordar que esta iniciativa forma parte de la Agenda de Trato Justo, o conocida como antiabuso, y es una respuesta efectiva para dotar de nuevas atribuciones y reforzar las actuales a un órgano tan prestigioso, técnico y relevante como la Fiscalía Nacional Económica. Insisto, lo que estamos siguiendo es la legislación de aquellos países que más han avanzado en esta materia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra sobre la materia. Ministro, una cuestión de forma. Este proyecto no está con urgencia, ¿no? No está con urgencia en este momento, pero podríamos solicitarla. Ya, no, lo que pasa es que nosotros, independiente que le pongan urgencia, nosotros habíamos acordado como comisión empezar a abordar esta materia y despacharlo como tal. Así que solo quería, desde el punto de vista técnico, jurídico, quería saber el legislativo acaso estaba con urgencia o no. Pero nosotros acordamos verlo y despacharlo ojalá en el mes de enero. Sí, presidente, este proyecto tuvo urgencia en su momento, sí. Después se la retiramos porque vino la pandemia, vino una serie de otros temas que requerían un mayor nivel de urgencia, pero me parece muy bien que se vea. Yo estoy muy de acuerdo con que este es un tema fundamental para poder discutirlo cuanto antes. Ahora dos consultas sobre el proyecto propiamente tal, mientras los diputadas y diputados preparan sus preguntas. Una, el proyecto no define bien qué se va a entender por bienes y servicios de primera necesidad. A mí me parece importante eso dejarlo claro y estipulado, porque si lo dejamos al criterio del juez, que va a determinar si algo es de primera o no necesidad, que es una cosa muy inelable. Hay versiones distintas, pero me gustaría saber cuál es su opinión. Y lo otro, que recuerdo yo que entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público había discrepancias sobre
la acción judicial. ¿Ah? ¿De quién iniciaba la acción judicial? Si mal no recuerdo, el Ministerio Público quería, sin que se le restara esa facultad a la Fiscalía Nacional Económica, que ellos también pudieran tener esa iniciativa. Entonces me gustaría que nos pudiera ilustrar sobre estas dos inquietudes que le he planteado. Ofrezco la palabra a los diputados y diputados. Le queremos dar la bienvenida al diputado Renato Garín, que nos sigue acompañando, a pesar de que nosotros ya pensamos que no nos iba a seguir acompañando, que íbamos a tener el alivio, pero él insiste en querer acompañarnos, así que bienvenido, diputado Renato Garín. ¿Ah? Lo vamos a echar de más que de menos. Está bien, diputado. Ministro, tiene la palabra. Gracias. Si yo tengo la palabra. Sí, perdón. Disculpe, presidente. Mire, respecto de su primera consulta, voy a leer lo que está dentro del texto de ley, que efectivamente es bastante amplio. Nosotros revisamos política comparada y la verdad es que en ningún país se define con exactitud cuál es aquel producto que está sujeto a la determinación de primera necesidad. Como está escrito el artículo que hemos propuesto es el siguiente, que lo que da es lineamientos genéricos. Si el acuerdo descrito, así sale en el texto del proyecto de ley, si el acuerdo descrito en el inciso anterior recayere sobre bienes o servicios de primera necesidad, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo. Para esta calificación de los bienes o servicios se deberá considerar, entre otros criterios, si el bien o servicio es de alta relevancia para la vida cotidiana de las personas, si es de uso masivo o si fue grave el perjuicio causado a los consumidores por la conducta. ¿Por qué se ha definido de esta forma? Porque, por ejemplo, puede no ser de uso masivo, pero sí puede ser extraordinariamente relevante, me refiero a un medicamento. Nosotros nos pusimos en el caso de aquellos productos o servicios que han estado sujetos a estas investigaciones. Y esta definición lo que hace es que incorpora todos estos tipos. Pero efectivamente está también sujeto a algún tipo de interpretación por parte del juez, presidente. Nosotros en esta definición lo que hemos logrado es englobar todos aquellos productos que de más público conocimiento han estado involucrados en situaciones de esta naturaleza. Bien o servicio que es de alta relevancia para la vida cotidiana de las personas, si es de uso masivo o si fue grave el perjuicio causado a los consumidores por la conducta. Finalmente no se incorporó dentro de la redacción, por ejemplo, si es que hay un producto que tiene la posibilidad de ser sustituido por otro del mercado, porque consideramos que aún así, existiendo esa lógica, finalmente podía ser igualmente relevante. Entonces, por eso que lo dejamos así, abierto de esa forma. Respecto a su segunda pregunta, en lo que es la legislación y la política comparada, donde mejor funcionan este tipo de investigaciones, es que existe un organismo especialmente preparado para la persecución, la investigación de este tipo de delitos, porque tiene la figura del denunciante anónimo, que de lo contrario es muy difícil poder lograr la denuncia. Esa es la razón por la cual tiene que ser un organismo especializado que tenga prerrogativas de investigación especializada y que luego, ya avanzados los procesos, puede llegar a una sede penal. Pero en lo que es la etapa de investigación, nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es fortalecer la fiscalía que tenemos y no diluirla en prerrogativas que pueden estar finalmente en este caso en el Ministerio Público, perdiendo las ventajas que tiene el hecho de tener un organismo especializado que le entregue las garantías, en este caso también al denunciante anónimo, de lo que es la reserva y de la aplicación de todas las herramientas de investigación que tienen que estar en manos y que exigen una especificidad en lo que es su aplicación. Presidente. Muy bien, ofrezco la palabra para alguna consulta que le quieran hacer al señor ministro sobre este tema. ¿A quién pidió la palabra? ¿Renato Garín? Harry Jürgensen tiene la manito parada, ya. Harry, tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen y después el diputado Garín.
No, presidente, saqueó la mano arriba por la palabra que pedí anteriormente. Ahora no, Ya. no la estaba pidiendo. Ya. Entonces el diputado Garín tiene la palabra solicitada. Diputado Garín, ¿Cómo está, presidente? Qué gusto saludarlo. igual para todos nosotros. Yo esperaba que usted me iba a estar esperando con globitos, con algún tipo de fanfarria, algo al menos, pero veo que no ha nacido ni siquiera tener un gesto con mi persona. Bueno, en fin, espero que para la próxima semana sea algo más preparado, ¿cierto? Yo, no es que yo crea que me lo merezco, pero bueno, en fin, le he dado tanto a este espacio, ¿cierto? Que bueno. Oiga, mire, Tenemos preparada la medalla al mérito. eso, la campana del mérito, la campana honoraria. Oiga, presidente, mire, este proyecto, si usted se acuerda, nosotros lo llevamos a la mesa de asesores y básicamente identificamos 3 problemas. El primero dice relación con el roce entre la Fiscalía Nacional Económica con la Fiscalía Nacional, que este es un problema bastante serio, porque ambas instituciones reclaman para sí la iniciativa penal del asunto, ¿no? Y reclaman reglas especiales para sí. En este caso, la legislación chilena está construida bajo la idea de que la competencia la tiene la Fiscalía Nacional Económica porque está técnicamente más calificada para asumir el desafío, ¿no? Pero uno diría, el problema aquí es que la persecución penal o antijurídica, por decirlo más ampliamente, para englobar todo tipo de ilícito, debería estar radicada en un solo ente y ese ente tener ciertas subdivisiones y que la Fiscalía Nacional Económica fuera una subdivisión dentro de la Fiscalía Nacional. O sea, ¿por qué tenemos 2 fiscalías nacionales distintas dependiendo de los delitos? O sea, todos los delitos van a la Fiscalía Nacional y hay un tipo de delitos que van a estos otros, ¿no? Y eso en materia constitucional debería zanjarse, yo creo, debería reunificarse la persecución penal en un solo ente, ¿no? Sea una nueva defensoría penal, sea una nueva fiscalía penal, quiero decir, una nueva estructura de Fiscalía Nacional. Entonces, en ese nudo, si este proyecto se adelanta, por ejemplo, a redistribuir las competencias o a equilibrar de otra manera, o bien a exacerbar las competencias de la Fiscalía Nacional Económica, se está adelantando la discusión constitucional respecto del lugar de la Fiscalía Nacional en la persecución de este tipo de ilícitos. Eso por un lado. En segundo lugar, está el tema de definir con claridad cuál es el problema jurídico que queremos resolver, ¿no? Porque se suele decir en los puntos de prensa que los gerentes no van presos, ¿no? Esto pareciera que es lo que se pretende, o sea, que haya cárcel efectiva para los gerentes involucrados en las colusiones. Eso es bastante difícil de lograr con el sistema penal chileno. No es un problema solamente de las colusiones, tiene que ver con una cuestión más global. Este no es el tipo de ilícitos que el sistema penal chileno persigue. El sistema penal chileno persigue otro tipo de delitos por paradigma, ¿cierto? Nos guste o no. Entonces quisiéramos como cambiar el paradigma a través de un proyecto de colusiones. Eso es muy difícil. Y eso tiene que ver también con que llevar a la cárcel a los gerentes ya es posible con las actuales reglas, porque las reformas que se hicieron en el último ciclo de reforma habilitan a los jueces, cuando pueden sentenciarlo, mandar a la cárcel a los coludidos. Lo que pasa es que no hemos tenido ninguna sentencia firme que aplique esas reglas. Entonces, si pudiéramos, digamos, adelantarnos en el tiempo y darle más plazo a este sistema de reglas, digamos, que es lo que en su momento el subsecretario, actual ministro Osa, argumentó, ¿cierto?, de que hubiera más plazo para ver cómo se desempeñan estas reglas, probablemente podríamos elevar un juicio mayor y mejor respecto de cuántos casos realmente terminan en la cárcel. Pero cuando el norte está puesto en llevar a los gerentes a la cárcel, toda legislación va a resultar no insatisfactoria o va a ser muy difícil avanzar, porque ese norte siempre es muy difícil de alcanzar, ¿no? Por una cuestión estructural del derecho chileno, por una cuestión estructural de este tipo de ilícito. Se coloca como ejemplo Estados Unidos o Europa, pero ese es otro tipo de comprensión de este tipo de ilícitos, ¿no? Y el tercer punto tiene que ver con estos bienes de primera necesidad, que a mí me parece una fórmula demasiado genérica, demasiado vaga, demasiado imprecisa, que me parece se inmiscuye de manera innecesaria en qué es aquello que los consumidores determinan como primera necesidad en bienes o servicios,
o aquello que el momento lo determina. Entonces pareciera que cuando estamos discutiendo esto, en realidad lo que estamos pensando es la situación actual, la situación de pandemia, no un terremoto, donde algunos bienes como las mascarillas, como el alcohol gel, ¿cierto?, devienen de primera necesidad, ¿ok? Y ahí entonces los inescrupulosos dicen, voy a multiplicar por 30, por 35 el precio de las mascarillas, puesto que ha ocurrido. Pero yo diría que si esa es la comprensión y eso es lo que estamos persiguiendo jurídicamente, ese tipo de reglas debieran estar entonces en un sistema de protección de derecho en los estados de excepción. Porque es entonces el estado de excepción aquello que está habilitando las condiciones comerciales para especular con el precio de las mascarillas. ¿Se entiende? Esa es la primera necesidad. Porque entonces si en un estado de normalidad la primera necesidad va a ser, por ejemplo, conectarse a Internet, ¿ok? Entonces vamos a tener una litigación quizá por colusión de precios en los planes de los PAC. Eso es perfectamente pensable, porque hay primera necesidad involucrada que sería la conexión a Internet, más aún en una situación de pandemia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que se amplíe, digamos, de manera inorgánica los bienes y servicios afecto a estas reglas, cuando en realidad lo que estamos pensando son reglas sobre situaciones excepcionales. Entonces yo creo que ahí que tenemos que distinguir claramente. ¿Queremos cuidar al consumidor de situaciones excepcionales como una pandemia o un terremoto? ¿O queremos cuidar bienes de primera necesidad en el hogar? Llámese electricidad, llámese conexión a Internet, llámese proteínas, por ejemplo, el pollo, etc. ¿Cuáles son los casos prototípicos que estamos pensando? ¿No? Y hacer las distinciones jurídicas necesarias. En esos 3 puntos, presidente, que son detalles al parecer en el proyecto, porque son muy importantes, y lo repito, la relación entre la Fiscalía Nacional Económica con la Fiscalía Nacional. En segundo lugar, ¿qué significa bienes de primera necesidad? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que realmente queremos lograr con esto de que los gerentes vayan a la cárcel y cuáles son los casos que estamos pensando respecto de los ilícitos? Esos 3 puntos tienen que despejarse antes de que esto pueda llegar a la sala, porque si no podemos volver a comisión con un desacuerdo en la sala y en vez de avanzar, tropezar con un tema que es muy difícil. Yo le dediqué 300 páginas a este tema y todavía me quedan muchos temas todavía por estudiar, que son las colusiones, que es un problema endémico en Chile, presidente, y que hemos reformado una y otra vez las reglas y seguimos con los casos. Y usted ve, con esto cierro, que exportamos colusiones, porque hace 3 semanas atrás, en Lima, Perú, denunciaron empresas chilenas coludidas en el precio del pavo en los principales supermercados de Lima. ¿Y eso qué está anticipando? Que tenemos que investigar el mercado del pavo en Chile, porque esto puede tener connotaciones regionales como la tuvo el Confort, como lo tienen estos mercados. Entonces, ojalá que cuando se enfoque esto y se lleve a la sala, se haga con una gran precisión jurídica, cosa que haya un acuerdo que pueda avanzar en el tiempo y no retroceder respecto a lo que tenemos. Gracias, presidente. No se escucha. Algo pasó con los audios. Diputada Presidente, Sofía, ahora sí, ¿tiene la palabra? sí, tiene la palabra, diputada. Sí. Gracias, presidente. Primero saludarlo, feliz cumpleaños. No sé si lo saludaron al principio, pero me conecté No tarde. sabíamos, no teníamos idea. Así que, ¿le Muchas cantaron cumpleaños gracias, feliz o no? diputada. Usted siempre tan gentil y amorosa. Gracias. Gracias. Ya había recibido Oiga. su correo saludándome. Qué bueno. Un besito grande para usted. Oiga, presidente, sabe que a mí me preocupa mucho, bueno, lo que decía Renato, es que espero que, no sé si te inscribiste, Renato, ojalá que te vaya súper bien en la convención constituyente si te inscribiste, no lo tengo tan claro. El tema de la Fiscalía Nacional Económica con la Fiscalía Nacional a nivel, digamos, de lo que uno ve, que la Fiscalía Nacional siempre está con muchos casos, que tiene archivos pendientes, que cuesta que avance. Yo creo que mezclarlo con la Fiscalía Nacional Económica, yo no estoy de acuerdo en eso y quería manifestarlo porque siento que ese es uno de los temas más complejos que tenemos en este proyecto. Eso solamente quería manifestar, presidente. Muchas gracias. Diputada, Ya hablé, no sé si me escucharon o no en la lo sala. alcanzamos al final, se cortó. Ah, perdón, no, lo que le decía es que desde mi punto de vista, hacer que la Fiscalía Nacional Económica dependa de la Fiscalía Nacional o que los procesos pasen por ambas, creo que no es eficiente.
considero que como está funcionando hoy día, que están en separado, es lo que corresponde y eso es lo que quería manifestar, presidente. Muy bien. Tenemos lo siguiente, que están llamando a votar en la sala. Entonces, si quiere, suspendemos por unos minutos. Ministro, no hay incomodo que suspendamos porque nos están llamando a votar en la sala en paralelo. No tengo ningún inconveniente, presidente. Muy feliz cumpleaños, felices 50. No, eran menos, ministro. No creo que me haya tratado tan mal la vida para parecer de 50. Muy bien. No sea fresco, presidente. Sí. Ya, mire, yo respecto a la primera consulta del diputado Garín, a quien aprovecho de, no sé si está por ahí, de felicitar y de desearle suerte, es que efectivamente hay un roce entre la Fiscalía Nacional Económica y la Fiscalía Nacional. Respecto a la iniciativa penal, nosotros creemos que es mucho mejor fortalecer técnicamente y robustecer las capacidades de la Fiscalía Nacional Económica. Frente a las críticas de que esto no ha decantado en cárcel para ningún proceso, es que recordemos que la última modificación fue el año 2018, y por lo tanto todavía no ha existido, no han estado, ningún proceso ha estado sometido, a lo mejor podrá haber investigaciones en curso que desconozco, 2016, perdón, procesos en curso, pero que todavía no están dentro de los nuevos, dentro del nuevo marco legal. Pero sin ninguna duda lo que nosotros hemos hecho es un estudio comparado y estamos siguiendo ese camino. ¿Para qué vamos a inventar la rueda si es que hay otros países que ya han pasado por estos procesos? Y a nosotros nos parece que es muy importante que la técnica de investigación y la iniciativa penal esté en aquellas manos que tienen las herramientas y tienen la preparación como para poder perseguir este tipo de delitos que son muy significativos y son de muy difícil estudio y ¿cómo se llama? Y búsqueda de pruebas. Esa es la razón por la cual estamos presentando este proyecto, justamente, porque tenemos una ley, tenemos una buena fiscalía, pero creemos que para poder profundizar y hacer más eficiente y eficaz su trabajo, entonces creemos que tenemos que darle más herramientas y además aumentar las penas y llegando a penas de cárcel efectivas, que es lo que estamos haciendo. Y ahí entra la segunda pregunta, que tiene que ver con la cárcel a los gerentes. Claro, sí, pueden haber cárcel por una serie de delitos penales, pero nosotros creemos que el delito de colusión, que es aprovecharse malamente y ponerse de acuerdo para fijar precios y que tenga una afectación social en bienes tan significativos como pueden ser medicamentos o pueden ser alimentos que son fundamentales para la vida de las personas, de consumo masivo, me parece que es extraordinariamente grave eso, y nosotros queremos tener una legislación que sea señera en esta materia, y por eso estamos siguiendo las mejores recomendaciones en lo que es la política comparada internacional, países que ya han incorporado dentro de sus legislaciones las mismas herramientas que nosotros queremos incorporar ahora. Y respecto a lo que planteó la diputada Sofía, sí, yo estoy muy de acuerdo con ella. A mí me parece que es mucho mejor seguir el camino del fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica y no de diluir en suerte como de competencia con la Fiscalía Nacional, porque nosotros queremos que la Fiscalía Nacional también haga su trabajo, que ya es difícil, ya es mucho, y creo que también hay mucho que profundizar ahí. No entregarle nuevas prerrogativas para que se metan otras cosas cuya especificidad exige un nivel de profesionalismo que es distinto, un nivel de capacitación distinto y un nivel de experiencia que es distinto, que hoy en día están radicados en la Fiscalía Nacional Económica, presidente. Muchas gracias, ministro. No sé si sobre esta materia habrían más consultas o pasamos al punto 2. No se escucha, padre. Muy bien, ministro. Presidente, le hago una consulta, disculpe que interrumpa. Sí. Vamos a pasar al punto 2, pero estamos hasta las 7 de la tarde hoy día, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. Eso quería saber, gracias. Muy bien. No, y vamos a prorrogar hasta las 7:30. Ay, no sea así, Presi. No. No sea Ministro, malo. No, ministro, tiene la palabra sobre el punto número 2. Muchas gracias, presidente.
El segundo tema que nos convoca es referirme, presidente, respecto al proyecto de ley para exigir que la inversión extranjera en empresas estratégicas sea autorizada por ley de quórum calificado. Esto es el boletín 13.934/07. El 3 de diciembre recién pasado se ingresó una moción parlamentaria que modifica la Carta Fundamental para exigir que la inversión extranjera en empresas estratégicas sea autorizada por ley de quórum calificado. En su articulado, esta moción pretende modificar el artículo 19 de la Constitución para establecer que se deberá autorizar mediante una ley de quórum calificado, ¿cierto? Que esto es una categoría especial que ustedes conocen, ¿cierto? La inversión de cualquier Estado extranjero, de empresas que, independiente de su naturaleza jurídica, atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Al respecto, puedo comentar, presidente, que nuestro país recibe una inversión proveniente de países muy diversos. Y en este contexto de flujos transfronterizos de capitales y activos extranjeros, un número significativo de países ha introducido nuevas normas que establecen mecanismos destinados a revisar inversiones extranjeras. Así se han tomado mayores resguardos en industrias consideradas como estratégicas y en infraestructura crítica, recursos naturales, generación eléctrica, tratamiento de agua, red de transporte, red de telecomunicaciones, medios de comunicación, entre otros. Y también adquisiciones de activos relacionados con tecnología, know-how o conocimiento, y primordialmente al acceso de datos que son sensibles de los ciudadanos del país receptor de la inversión. Si bien el proyecto en cuestión plantea una revisión obligatoria para toda inversión estatal extranjera, los mecanismos a nivel comparado más utilizados se refieren a revisiones de inversión extranjera obligatorias a todas las transacciones que se realicen sobre ciertos umbrales, e incluso sistemas voluntarios. Independientemente de la manera en que se estructuren los mecanismos en cuanto a umbrales, sectores o empresas específicas cuyas adquisiciones sean sometidas a revisión, los países suelen establecer criterios para determinar el tipo de riesgo que se busca prevenir, de manera de no tener que contar con una revisión de toda la inversión. Tradicionalmente, los criterios que se han incorporado a nivel comparado dicen relación con la seguridad nacional, el orden público y la defensa o seguridad pública. Es importante tener presente que parte importante de los tratados comerciales que ha suscrito Chile contienen disposiciones que garantizan la no discriminación, la que debe ser entendida como la prohibición de entregar un trato menos favorable a los inversionistas extranjeros en comparación a inversionistas de terceros países, como también en relación a inversionistas nacionales. Por lo tanto, no cualquier tipo de mecanismo puede ser impuesto en nuestro país. En este sentido, la OCDE, el año 2009, emitió las guías para los países receptores de inversión sobre las políticas relativas a seguridad nacional, en las que estableció 4 principios generales que debían considerarse por los estados al momento de implementar estos mecanismos. Número 1, la no discriminación. Se deben tratar de igual manera a todos los inversionistas que estén en circunstancias similares. 2, la transparencia. Son objetivos regulatorios y los procedimientos que puedan ser conocidos ex ante, ¿cierto? Número 3, la proporcionalidad regulatoria, que se refiere a las restricciones a las inversiones que no deberían ser mayores que lo estrictamente necesario para proteger al país de los riesgos presentados. Y 4, la responsabilidad, que se refiere a permitir algún grado de supervisión por parte de organismos, tanto del Ejecutivo, Legislativo, como del Poder Judicial. Eso es cuanto puedo... Eso es cuanto puedo comentar, presidente. Nosotros, respecto a la última reunión que tuvimos, hemos estado haciendo investigaciones respecto de cuáles son aquellos mecanismos que operativamente se aplican en distintos países en estas materias. Ya en la sesión anterior, que fue una sesión secreta, se comentaron algunos aspectos, pero todavía estamos trabajando en esas materias. No estoy todavía en condiciones como para hacer la presentación de una propuesta por parte nuestra, sin embargo son temas delicados. Nosotros tenemos que incorporar estos elementos que yo he nombrado anteriormente de acuerdo a los tratados que hemos suscrito. Nuestro país es un país receptor de inversión extranjera en forma muy significativa. Nuestro PIB de los últimos 35 años está fuertemente ligado a la inversión extranjera directa, y hay inversión extranjera y de países, de estados, a través de empresas estatales en varias
empresas de que son definidas como esenciales de primera necesidad o servicios concesionados en nuestro país. Es cuanto puedo comentar, presidente, en estos momentos. Muchas gracias, ministro. Y yo solamente le quiero precisar, porque sobre esta iniciativa que presentamos varios parlamentarios que somos de esta comisión, ha habido una suerte de distorsión sobre cuál es el objetivo verdadero de este proyecto. Y lamentamos nosotros que muchos medios de comunicación se hayan hecho eco de cosas que el proyecto no contempla. Se ha dicho por ahí de que nosotros somos contrarios a la inversión extranjera. Lejos de eso está el proyecto. Nosotros lo que queremos precisar, porque hay un vacío en nuestro país y lo han reconocido, el otro día nomás lo reconoció el fiscal nacional económico en nuestra comisión, el fiscal, perdón, de la libre competencia, donde señalaba claramente que él no tiene competencia, solamente él se preocupa de que funcione bien el mercado, pero lo que nosotros estamos advirtiendo, y no es una preocupación solamente de nuestro país, sino de otros países, ¿qué se hace cuando otros estados, no inversionistas personales o naturales, sino otros estados, comienzan a apoderarse de sectores estratégicos de nuestro país que pueden afectar la seguridad nacional, que pueden afectar la soberanía de nuestro país? Y por tanto, nosotros hemos sido majaderos en precisar que solamente nos estamos refiriendo a estados, sea el nombre que tenga el estado. Y se ha querido hacer aparecer como que nosotros somos contrarios a la inversión extranjera. Lejos de eso, por el contrario, creemos que es fundamental la inversión extranjera. Y no nos oponemos a que estados inviertan en la economía chilena, tampoco nos oponemos, sino lo que queremos es que eso esté claro, porque eso da certeza jurídica incluso a esos mismos estados cuando inviertan en nuestro país. Y creemos que hoy día nuestro país no tiene ninguna norma que regule aquello, cuando es un Estado, no un particular o una empresa privada. Y por eso que nos parece interesante abrir este debate. ¿Cuál va a ser el mecanismo, la institución, el instrumento que definitivamente tome el país? Eso es una discusión que está puesta sobre la mesa. Podrá ser una institucionalidad, podrá ser esta reforma constitucional que nosotros hemos planteado. Nosotros estamos abiertos a que abordemos esta materia y que el país en su conjunto aborde cuál es el mecanismo más adecuado y preciso para aquello. Y por eso que esperamos que el Estado chileno, el gobierno en este caso, asuma el liderazgo sobre esta materia y que él plantee cuál va a ser el mecanismo de solución de esta situación. A lo mejor dándole facultades a alguna institución que hoy día existe, creando una nueva institución si es que estima conveniente, pero creo que postergar esta discusión nos parece grave y delicado, porque yo le pregunto, y usted compartirá conmigo, ¿qué pasaría si el Estado argentino, peruano o boliviano estuvieran tomando control de la economía chilena en sectores estratégicos de nuestro país? ¿Usted cree que estaríamos todos mirando para el techo como estamos mirando hoy día? Como diciendo, no, como es China, está tan lejos, ¿cuál es el problema? No. ¿Qué pasaría si el día de mañana, a través de empresas del Estado argentino, boliviano, peruano, comenzaran a controlar la electricidad, el agua potable, los puertos y qué sé yo? Entonces creo que es un tema que no es menor y por eso que hemos creído necesario abrir este debate a nivel nacional para que todos juntos, nadie tratando de imponerle a otro su idea, podamos buscar el mecanismo que garantice la inversión extranjera de los estados, pero normada dependiendo de ciertos sectores estratégicos que puedan poner en peligro la seguridad nacional, la soberanía o que tenga cuestiones que tienen que ver con razones geopolíticas. Y por eso que nos gustaría que el Ejecutivo y que usted como Ministro de Economía comiencen a estudiar, a pensar, a diseñar cuál podría ser ese mecanismo más adecuado, porque nosotros, por decir una cosa, si se crea una institucionalidad no tenemos facultades para eso, no lo podemos hacer. Y como la única facultad que tenemos es a través de una reforma constitucional, hemos usado este mecanismo, pero no para imponer ese criterio, sino para abrir el debate
y que todos juntos le busquemos la solución al problema. Y por eso no sé cuál es la postura del gobierno sobre esta materia, si el gobierno va a impulsar alguna iniciativa, no va a hacer nada, le va a dar facultad a alguna institución que está vigente. Entonces, eso es lo que nos interesa, poder despejar para ver cuáles son los caminos o cursos de acción que tendremos que tomar. Presidente, muchas gracias. A mí me parece que el tema que han puesto ustedes es relevante. Es relevante no para limitar, sino que para favorecer una inversión extranjera en forma sana, tal cual como lo han abordado muchos otros países, y resulta que lo han abordado de diversas maneras. Entonces, lo que nosotros hemos hecho este tiempo, que no han pasado en vano desde la última vez que nos reunimos, es que hemos ido levantando la información que es muy profusa y estamos evaluando cuál es el camino que finalmente vamos a tomar como país respecto de todo tipo de inversión. Y existe, tal cual lo comenté en mi presentación, existen algunos países que han definido umbrales, otros países que han definido algunas materias como de mayor relevancia que otras. Hay otros países que hacen un análisis de todo tipo de flujo, que venga simplemente para hacer el cruce respecto del origen. Y nosotros estamos en ese proceso. No tenemos todavía definido cuál va a ser el camino que vamos a seguir, pero el tema es relevante, sobre todo de cara a lo que viene ahora en adelante, que nosotros queremos que ojalá se genere mucha inversión en nuestro país. Inversión nacional, inversión extranjera, inversión estatal, inversión de todos lados, porque es la manera que tenemos de poder generar desarrollo y generar puestos de trabajo. Así que a mí me parece que ustedes han situado un tema. Yo pienso que lo que ha planteado la prensa, que no recuerdo haberlo leído de esa forma, pero no corresponde a lo que ustedes, a la esencia de lo que ustedes han planteado. Simplemente lo que ustedes quieren es poner un tema sobre la mesa que de cara a inversiones futuras es bueno saber de qué manera vamos a tener el conocimiento del origen y cómo podemos favorecer una inversión que sea ordenada, no para limitarla, sino que al revés, para promoverla. Así que a mí me parece que eso es lo que ustedes han planteado de buena forma, y nosotros hemos hecho, mientras tanto, nuestro trabajo de poder investigar cuáles son las distintas soluciones que se han dado en distintas partes y que difieren bastante unas de otras, pero que sin embargo están todas circunscritas en estos ejes internacionales, porque estamos en contexto global en una comunidad global bastante interrelacionada. Es decir, distintos países invierten en distintas economías y eso es parte también de la diversificación de sus propias inversiones. Y nosotros también estamos dentro de ese contexto internacional. Así que estamos, presidente, en esa línea, lo hemos visto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y también con algunos otros ministerios estamos intercambiando información para ver qué camino va a ser el óptimo para poder dar el paso siguiente. Muy bien, ministro, muchas gracias. No habiendo otras palabras solicitadas, nos parecía interesante, ministro, escuchar su exposición sobre esta materia, y nos alegramos que el gobierno esté, a través de distintos ministerios e instituciones propiamente tal, abordando esta materia para poder el día de mañana tener una propuesta concreta para abordar esta materia. Pero lo que nosotros, y quiero ser súper claro, lo que a nosotros nos motiva no es limitar la inversión extranjera en el país, ni de empresas privadas ni de Estados, sino que tener una posición clara cuando se trate de sectores estratégicos que tienen relevancia con la seguridad nacional, con temas geopolíticos, que lo tengamos claro porque le estamos dando certeza jurídica a esas mismas inversiones extranjeras de diversa naturaleza. Y por eso que nos parece importante colocar el tema, debatirlo y consensuar todos cuál es el mecanismo o el instrumento más preciso y adecuado para abordar esta materia. Así que le agradecemos, ministro, su exposición y lo liberamos de cualquier responsabilidad por nuestra comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy feliz cumpleaños. Saludos a todos los presentes, que estén todos muy bien. Muchas gracias. Podría haber hecho un regalo mejor, de haber dicho tenemos listo el proyecto para crear la institución. Ese podría ser un buen regalo. No todavía, pero va en camino. Muy bien. Gracias, ministro. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Don Álvaro, usted nos iba a hacer un comentario. Me pidió sobre las iniciativas legislativas. Presidente, sí. Tal como usted me pidió al principio de la sesión, usted recordaba que efectivamente nosotros despachamos unos proyectos refundidos que modificaban las normas sobre protección de los derechos de los consumidores en la ley 19.496, que está referida a materia de límite a la cobranza telefónica de crédito.
Esto en el marco de la pandemia. Esta es una norma transitoria que limita las llamadas para las cobranzas extrajudiciales, que en el fondo se limitan las llamadas o visitas de cobranza extrajudicial, ¿cómo se llama?, que podrán realizarse a cada cliente solo 2 veces al mes. Ese es por un lado, ese es el proyecto. Ese proyecto pasó a la sala y de la sala tengo entendido que pasó al Senado, ¿no? Así es. Y el otro proyecto, que al que le puso urgencia el gobierno, está referido a una modificación cuando las empresas, cuando uno solicita la cancelación de las comunicaciones a la empresa, porque hay un mecanismo que se llama no molestar, un mecanismo que está establecido, que uno pide que no le sigan mandando publicidad. Y si la empresa persiste y hace caso omiso a la decisión del consumidor, se le cobra una multa de 20 hasta 100 UTMs. Efectivamente, la Ley de Protección al Consumidor establece multas por su incumplimiento de 50 UTM. En el fondo acá se agrava la multa. Ese es el sentido de este proyecto, cuando no se respeta la voluntad del consumidor. ¿Y este tiene alguna urgencia? Simple, tiene urgencia simple. Ya. Entonces, Álvaro, para el día martes, tomemos el acuerdo de escuchar 10 minutos a la gente que nos pidió el diputado Boris Barrera, e invitar a la autoridad pertinente del gobierno para que nos dé... Al CERNAC, por eso. ¿Ah? Ya. Al director del CERNAC, entonces. Podríamos haber aprovechado al ministro de Economía para que nos hubiera hecho algún comentario. Pero aprovechamos de invitar al director, ¿les parece? El Servicio Nacional del Consumidor. Y entonces el día martes ya tenemos la tabla, Álvaro. La tenemos para el lunes y la tenemos para el martes. Ya, presidente. Ya, pues. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, diputado Boris Barrera, por estar contento que vamos a escuchar el martes a su... Y que me mande los datos el diputado Barrera, por favor. Ojo que podemos estar ante un caso de colusión ahí en esa región. Por eso, mande los datos para saber cómo lo ubicamos. Ya. Muchas gracias. Se levanta la sesión.